Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta que en realidad es la última charla de esta temporada, de este año, y esta ya es la número 15. O sea, este año ha sido un año bastante intenso en charlas, y tenemos aquí a Iván Herrero Durá, que nos va a hablar. Su charla se titula Entre campos y rejas, las condenas de Andrés Herrero Peñalver. Iván Herrero es doctor en matemáticas, es también máster universitario en ingeniería acústica y también es licenciado en ciencias ambientales. O sea, un hombre muy de ciencia que, bueno, pues tiene esta afición por las humanidades, por la genealogía, ¿no? Eh, bueno, ha trabajado, ha colaborado en varios proyectos genealógicos, con el servicio diocesano del los archivos parroquiales de Valencia y también con el diocesano de Madrid. Eh, bueno, desde hace poco más de un mes es el nuevo secretario de la CIGE. Y bueno, y hoy lo tenemos aquí para darnos esta charla estupenda que seguro, vamos, digo yo que es estupenda antes de haberla visto porque confío plenamente en Iván y además es una persona que se ha formado con interés, eh, bueno, y muy interesada en la genealogía y estoy convencido que nos va a dar una charla que nos va a gustar y nos va a entretener y aprenderemos seguramente unas cuantas cosas nuevas. Así que sin mucho más preámbulo, te, te cedo, Iván, el micrófono, pero antes no quiero, porque ya me olvidaba, no quiero dejar de avisarles a todos que el próximo 4 y 5 de noviembre tendremos el sábado y domingo segundo encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Eh, bueno, en la web de la CIGE se puede ver el programa. Tendremos varias charlas durante esos 2 días. Bueno, una mesa redonda, como igual que el año pasado, que promete estar interesante también. Y bueno, y varias novedades. Así que no se lo pierdan, agéndenlo. Y ahora sí, te cedo, Iván, el micrófono. Estupendo, pues muchísimas gracias Mariano por la presentación. Voy a compartir pantalla antes de nada para ver si se ve todo bien. Sí, Deberían estar viendo ahora la pantalla completa y el puntero láser, ¿verdad? eso es. Vale, perfecto. Pues nada, buenas noches a todos los asistentes y para los del hemisferio sur, buenos días o buenas tardes en función de donde cada uno esté. En primer lugar, por supuesto, pues quiero agradecer a la SIGE que me permita dar esta charla de presentación como nuevo socio y como bien ha dicho Mariano, pues también recientemente he nombrado nuevo secretario. Para mí es un placer poder contribuir a la SIGE, aportar mi granito de arena a la labor de la sociedad. Bueno, dicho esto, y antes de empezar con el contenido propiamente dicho de la presentación, me gustaría destacar los dos motivos principales por los que he elegido este tema para la charla de hoy. El primero de ellos puede parecer bastante intuitivo y es, como pueden ver por el apellido de Andrés, se trata de un ancestro directo mío y ya no solo un ancestro, sino que ancestro directo. Fue concretamente uno de mis tatarabuelos por parte paterna. Entonces la historia que voy a contar hoy, pues empecé a conocer sus orígenes por parte de mi abuela, ya cuando, incluso antes de empezar en esto de la genealogía, ella ya me contaba que el abuelo Andrés había estado en la cárcel, pero no tenía ningún dato más, simplemente su nombre y de dónde era. Entonces, pues me parece un tema que es interesante también porque está
relacionado conmigo directamente desde el punto de vista familiar. Y el segundo motivo es, también como ha dicho Mariano, esta investigación surgió a raíz de las historias de mi abuela, pero el primer documento relativo a esta investigación lo encontré precisamente en uno de los cursos de la SIG. Entonces allí se nos facilitó unas fuentes a partir de las cuales, pudiendo tirar del hilo, di al final con una serie de fuentes documentales que me abrieron las puertas a finalmente terminar de hilvanar la historia de mi tatarabuelo. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a empezar ya con el contenido de la presentación que he llamado Entre campos y rejas, las condenas de Andrés Herrero Peñalver. Y para ello nos vamos a ir al interior de la provincia de Valencia. Si nos situamos dentro de un mapa de España, tenemos la Comunidad Valenciana marcada en azul en este mapa. Y en la provincia de Valencia, en el interior, tenemos la comarca de la Serranía. Ya el puntero es ligeramente grande para el mapa, pero para que nos hagamos una idea, estamos ya prácticamente lindando con Aragón y Castilla-La Mancha. Bien, pues aquí tenemos una pequeña localidad llamada Alpuente, que es una pequeña localidad en la actualidad, 670 habitantes, según datos de censo del INE de 2022, pero en el año 1900 llegó a tener hasta 3.000 habitantes. Sin embargo, pues por el tipo de economía que tiene, como ocurre en otras localidades del interior, ya sea de Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, hay muchas localidades que están terminando por despoblarse con el paso del tiempo. Lo que decía, principalmente también debido a la economía, es una economía agrícola, cultivos principalmente de secano, gran mayoría de la población vive del campo y, aunque en menor medida, también de la ganadería. Entonces esto provoca que la gente joven pues termina yéndose a las ciudades y la población envejece y poco a poco pues estos municipios van reduciendo su población. Además, Alpuente cuenta con la peculiaridad de que es una localidad polinuclear, es decir, no tiene únicamente un núcleo urbano, que sería el propio de Alpuente, que es el que vemos en esta fotografía de la izquierda. Esta fotografía está hecha desde de una de las montañas cercanas, sino que está constituida además por 19 aldeas, 6 de las cuales están deshabitadas por el mismo motivo que comentaba anteriormente, y una se utiliza simplemente ya como segunda residencia. De las restantes estamos hablando ya de núcleos de población de entre 40 a 50 habitantes hasta no más de 90 a 100 en la mayoría de los casos. Estamos hablando de núcleos muy pequeños. Sin embargo, es importante destacar que lo que a priori parece una localidad pequeña ha tenido desde el punto de vista histórico una relevancia considerable, diría. Ya no... a ver, se han encontrado ya en algunas de las aldeas restos de la Edad de Bronce, de la época ibérica, incluso de la romanización, pero es en la época musulmana cuando Alpuente adquiere, digamos, una mayor relevancia. Y lo hace porque está situada en un punto estratégico, porque por la parte norte pasan caminos importantes que comunican Valencia con otras ciudades importantes de Aragón o incluso con Castilla, y por la zona sur de su término municipal discurren una serie de vías secundarias que unen también todas las localidades vecinas. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, es un punto estratégico a tener en cuenta de cara a defender este territorio. Además, es importante decir también que esta torre que vemos se construyó precisamente para proteger la zona de Alpuente, porque se encuentra situada en un altiplano y se consideró también una zona idónea para construir un castillo fortificado. Esta torre que vemos aquí es donde se ubicaba el antiguo ayuntamiento, pero en origen era la antigua puerta de entrada a la ciudad. Y sí que he podido leer en algunas fuentes, no soy tampoco ningún experto ni he profundizado en mayor detalle, pero sí que he podido leer que era una antigua aljama donde se reunía también parte de la gobernación musulmana local que había
en esta zona. Siguiendo también con la historia del puente, durante la conquista cristiana, o tras la conquista cristiana, mejor dicho, por parte de Jaime I en 1236, este reserva todo el altiplano de la Serranía como patrimonio real. Y lo hace también precisamente por el mismo motivo, porque se encuentra entre la frontera entre Aragón y Castilla. Entonces es un punto estratégico para defender la frontera entre ambos reinos. Además, se le concede el rango de villa real con derecho a voto en las Cortes del Reino, y estas se celebran también en Alpuente en 1319 y en 1383. Bien, como vemos, una historia importante para una localidad de tan pequeño tamaño. Y dentro de esta localidad nos vamos a centrar ahora en una de las aldeas que es donde va a nacer Andrés. Vamos a trasladarnos ahora a la aldea de la Cueva Ruz, que tenemos marcada en rojo en este mapa. Si decía antes que Alpuente está situado entre el cruce entre lo que eran dos reinos antiguamente, la Cueva Ruz está en lo que hoy sería actualmente el cruce entre tres comunidades autónomas. De hecho, si nos vamos apenas 10 kilómetros al norte, podríamos cruzar ya a Aragón. Si nos vamos a 35-40 kilómetros al oeste, ya estamos en Castilla-La Mancha. No sé si se llegará a ver, pero están delimitadas aquí las fronteras, y en este vértice de aquí confluyen lo que hoy serían las tres comunidades autónomas. Esto, pues, desde el punto de vista del desarrollo local, pues ha tenido, uno puede apreciar, de hecho, la ubicación de la Cueva Ruz, y es que la gente de esta zona ya no solo tiene también costumbres, podríamos decir, castellanas, ya de Castilla o de Aragón, sino que también a nivel de lenguaje, cuando uno visita la zona se da cuenta de que evidentemente se habla español en la zona, pero se tiene mucha influencia del aragonés en el acento, y se nota que está circunscrito a la Comunidad Valenciana porque mucha gente utiliza palabras valencianas castellanizadas. Entonces es curioso ver dónde confluyen todas estas características. Además, lo mismo que ocurría en Alpuente, en 1950 la Cueva Ruz tenía 121 habitantes. No he podido encontrar los datos de 1900 por comparar directamente con los anteriores. Y en el año 2022, según censos, tenía simplemente 57 habitantes. Vemos también, poco a poco se va despoblando, y el núcleo urbano de Alpuente perdón, de la Cueva Ruz sería simplemente lo que vemos en esta fotografía de aquí de la izquierda. Nombro los datos de población porque después haré referencia a ellos. Sin embargo, una de las principales características o curiosidades de la aldea de la Cueva Ruz es que, pese a ser una aldea tan pequeña, está dividida en dos, y parte de la aldea pertenece administrativamente a la localidad de Alpuente, y la otra parte pertenece a la localidad de La Yesa. Claro, esto desde el punto de vista genealógico puede llevar a veces a malentendidos, porque puede haber familiares que, incluso siendo vecinos, viviendo frente a frente, una casa frente a la otra, puede ser que uno encontremos sus datos en Alpuente y otro los encontremos en La Yesa. De hecho, podemos ver en este mapa de aquí, que me fue facilitado por el Ayuntamiento de La Yesa, directamente la línea divisoria que dividiría lo que es la aldea en dos. No lo he podido confirmar nunca, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi abuela me decía, en casa de tu abuelo, en una puerta de la casa daba a la Yesa y otra puerta daba al puente. No lo he podido comprobar porque tampoco me supo decir en qué casa era, pero no deja de ser algo curioso. Y sí que es cierto también que dentro de los tres subnúcleos que tiene la Cueva Ruz, uno ya está totalmente despoblado. Pero bueno, esto ya también se queda simplemente como una pequeña nota. Bueno, en la aldea de la Cueva Ruz es donde nace Andrés Herrero Peñalver, de quien quería hablarles hoy, y nace como hijo de Pablo Herrero Martínez y Bárbara Peñalver Herrero.
como podemos ver en este censo de 1889, en el que también se indica la fecha de nacimiento de sus padres. Andrés nació ya cuando sus padres tenían una edad, digamos, relativamente avanzada para la paternidad. Su padre nació en 1833 y su madre en 1837, es decir, tenían ya 49 y 45 años, perdón, porque Andrés nació un 18 de abril de 1882. Claro, esto a priori a mí me llamó al menos la atención. Sin embargo, cuando uno ve los censos, también ve que es el menor de 6 hermanos, o fue el menor de 6 hermanos, de Luis, Vicenta, Blas, Gabriela y José, y que se llevaba 21 años de diferencia con su hermano mayor. Entonces, en este caso, pues esto puede explicar la diferencia de edad. Además, también es cierto que en los censos de población muchas veces las fechas de nacimiento son aproximadas, porque mucha gente desconocía en qué año nació o anotaban lo que oían y no terminan de ser fechas totalmente exactas. Además, desgraciadamente, no se pueden confirmar la veracidad de estas fechas porque los documentos parroquiales fueron destruidos durante la Guerra Civil y por lo tanto no existe más registros que los censos de población. Entonces, finalmente, pues decidí dar estos datos como válidos. Bien, pues como decía, este 18 de abril de 1882 Andrés nace y lo hace como era particular o era típico en aquella época en el domicilio de sus padres, en el propio domicilio, que en su caso estaba situado, como podemos ver en el registro civil, en la aldea de la Cueva Ruz, casa número 20. Estaba situada en el barrio de la iglesia. Y como curiosidad, estuve hace escasas 3 semanas en la Cueva Ruz. Aproveché unas vacaciones que tuve en España para ir a visitar el Archivo Municipal de Alpuente e hice una escapada a la Cueva Ruz. Decidí dar un paseo por allí para ver si podía localizar la casa y para mi sorpresa encontré una casa número 20. Le hice una foto que evidentemente no he puesto porque la casa ha sido restaurada a día de hoy, vive gente, entonces no lo he visto oportuno, pero sí que encontré una casa número 20. Para mi propio archivo guardé una fotografía, seguí dando un paseo por la aldea y 4 o 5 calles más allá cruzo una carretera y me encuentro con otra casa número 20. Claro, al principio me llamó la atención, me quedé un poco sorprendido. Dije, ¿ahora cuál de las dos es? Hasta que me di cuenta de que la iglesia estaba detrás de la segunda casa número 20 que encontré y pude deducir por lógica que la primera casa que encontré pertenecía a la Yesa y la segunda pertenecía al puente. Es decir, la numeración está duplicada en ambas aldeas. Entonces, es algo bastante curioso, diría. Bien, simplemente por comentarlo, la firma del padre de Andrés en el registro civil, cuando inscribió a su hijo, vemos que población agricultora eran labradores, entonces pues simplemente se limitaban a escribir el nombre. Bueno, Andrés nace en el seno de una familia humilde y como tal pues no tengo tampoco muchos datos sobre su niñez o su juventud porque realmente no se conserva ningún registro más allá de los censos. Sí que también pude saber por fuentes orales que casa con Bernardina Herrero, lo cual también pude finalmente certificar con documentos. Bernardina Herrero es la mujer que tenemos en esta imagen. Se me ha olvidado decir antes también, lo habrán podido también, quizá alguien se habrá dado cuenta por el apellido Herrero. En estos municipios son municipios muy pequeños, son municipios aislados. Como hemos visto en las fotografías tanto de la Cubarruz como el puente, no se ve nada alrededor. Y aquí se produce lo que se llama matrimonios consanguíneos por la estrechez del lugar. Es decir, o al menos así lo llamaba Bestart Camps en uno de sus artículos.
Cuando unas aldeas están incomunicadas unas con otras o es difícil moverse de unas a otras, pues finalmente se acaban dando matrimonios entre, digamos, parientes de mayor o menor grado y al final se acaba produciendo una cierta endogamia en la zona. Prueba de ello también es que en estas zonas, según la aldea en la que uno se mueva, hay apellidos que se repiten constantemente, como pueden ser, por ejemplo, en la Cueva Ruz, Herrero, Peñalver, o en otras aldeas hay mucho Albir, Alepuz o Cebellán. Esto simplemente para tenerlo en cuenta porque, como se puede ver aquí también, Andrés Herrero Peñalver casa con Bernardina Herrero Monzón, que como decía es la mujer que tenemos en esta fotografía. Es la única fotografía que he podido conseguir, o al menos que yo sepa es la única que se conserva. La tiene mi abuela en su archivo personal, digamos. Y la fotografía vemos aquí ya viste de negro, era ya viuda de Andrés y tenía ya una edad avanzada. Con ella tiene 5 hijos, 4 hijas y un hijo, llamados Pascuala, que es quien sería mi bisabuela, la madre de mi abuelo paterno, Basilia, Isabel, Julia y Luciano. Y pues como ya he comentado anteriormente, y siguiendo con el oficio de su padre, ejerce el oficio también de labrador. Bien, hasta aquí podríamos decir que es una vida prácticamente al uso, ¿no? Nace, se casa, tiene hijos, trabaja. Lo que le destaca ligeramente sobre el resto de vecinos de Alpuente y de la Cueva Ruz es que se dedica también a la vida pública durante los años de la Segunda República y los primeros o el primer año de la Guerra Civil, ejerciendo como concejal del Ayuntamiento de Alpuente entre 1931 y 1937. Sí que, bueno, quiero destacar aquí también que no conozco la fecha exacta de constitución del gobierno de 1931. Estuve en el Ayuntamiento de Alpuente consultando el archivo histórico, estuve leyendo los libros de actas, que son los que podemos ver aquí, que se conservan de estos años, entre 1926, que sería este primero de aquí, al de la derecha de 1900, que termina en 1938, y aparece un acta firmada por Andrés en 1931, pero no se refleja ningún acta de constitución de gobierno. Quizá esté en un documento aparte que no he podido encontrar de momento, pero bueno, seguiré buscando y quizá en alguna de las visitas pues consiga sacar algo de información. Sí que pude encontrar el acta de constitución del nuevo gobierno de 1937, donde pues Andrés, por voluntad propia, renuncia al gobierno como bien, o al gobierno o a su cargo político, como hicieron muchos de los compañeros del gobierno local y de otras localidades por la guerra, por miedo a posibles represalias y por consecuencias que pudiese tener sobre sus vidas personales. Bien, por poner un poco el contexto histórico, no voy a entrar en mucho detalle, pero sabrán que durante la Segunda República tienen lugar elecciones en febrero de 1936 que gana el Frente Popular, el Partido Republicano, lo cual pues desata ciertas, digamos, levantan pollas en los sectores más conservadores de la sociedad, entre ellos principalmente el sector militar, para los miembros del ámbito militar. En este momento empiezan a fraguarse una serie de conspiraciones contra el gobierno que finalmente se materializan en un levantamiento militar, en una sublevación, en julio de 1936. Y es en este contexto donde ejerce su cargo Andrés. Tenemos aquí dos documentos, son posteriores a la guerra, son de 1942, pero los he puesto aquí antes de empezar a hablar sobre la época de encarcelamiento de Andrés, porque se pueden ver los componentes de la corporación municipal. En el documento de la derecha vemos una relación de los ayuntamientos, comisiones gestoras y juntas municipales que se constituyeron a partir de julio de 1936, donde vemos que el gobierno presidido por Fernando Hernández Novella cuenta como concejal con Andrés Herrero Peñalver. Vemos además, al tratarse de un documento posterior a la guerra,
la suerte o, digamos, la mala suerte que ha corrido cada uno de ellos, como por ejemplo, pues Fernando Hernández Novella, al ser el alcalde, ocupar el máximo cargo, fue evidentemente ejecutado y algunos vecinos pudieron seguir residiendo en sus domicilios y otros fueron encarcelados. Además, aparece Andrés también en el comité que se formó el 10 de agosto de 1936, no elegido como durante la primera formación, sino en la ampliación que tuvo lugar 19 días después, el 29 de agosto de ese mismo año, apareciendo como delegado en en una corporación de izquierda republicana. Además, sabemos que durante esta época también hubo muchas iglesias que se saquearon, que se incendiaron, y prueba de ello, por ejemplo, es la propia La Iessa y Alpuente, cuyos documentos no he podido consultar porque cuando hice la consulta se me informó de que esos documentos habían sido reciclados y convertidos en pasta de papel durante aquellos años. Por lo tanto, por desgracia, pues no es posible reconstruir ciertos hechos. Sin embargo, pues en este documento sí que vemos de las aldeas de las aldeas de Alpuente y Alpuente propiamente dicho, cuáles de sus iglesias fueron incendiadas o saqueadas. Vemos que ninguna de ellas fue incendiada. Sin embargo, todas ellas se saquearon excepto la de la Carrasca. Quizá fuese porque estaba afecta a culto particular y no era de acceso público, quizá. Además, he podido encontrar informes con inventarios de qué se llevaron de cada una de las iglesias y aquí como ejemplo he puesto el inventario de la iglesia arciprestal de Alpuente, en el cual pues, se llevaron principalmente imágenes o se las llevaron o las destruyeron y se hace una estimación económica de pues, lo que podría haber costado cada una de ellas. Bien, en este contexto, Andrés, bueno, una vez ya finalizada la guerra, Andrés es arrestado el 2 de abril de 1939 y es recluido en la prisión de Chelva. Allí permanece hasta el 12 de junio de 1939, cuando es sometido a consejo de guerra, que tiene lugar en la plaza de la misma localidad de Chelva, y allí se le acusa leo textualmente lo que se cita en el acta, fue concejal del ayuntamiento durante el periodo rojo. El día que fue detenido el párroco don Agustín Pérez dio órdenes de montar una guardia en torno de la casa para evitar que se escapase, con la consigna de disparar si intentaba huir, mandando un miliciano al comité para dar aviso de la detención del referido sacerdote, el cual fue asesinado al día siguiente. Bueno, pues por estos cargos se le condena a 30 años de reclusión mayor, vemos que estamos hablando de una pena muy grande, con accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta. Además, esta condena también se especifica que debe cumplirse en la prisión central de San Miguel de los Reyes. Bueno, tengo aquí, pude encontrar también en el archivo del Reino de Valencia la ficha de ingreso en prisión de Andrés, donde pues aparte del valor histórico o la importancia, digamos, familiar que para mí puede tener, ya porque pues tenemos reflejadas, por ejemplo, la huella dactilar, a nivel genealógico uno puede también sacar información de estos archivos. Vemos que nos indica, por ejemplo, que residía en el barrio de la iglesia de la Cueva Ruz, no nos dice calle o número de la casa, pero nos podemos hacer una idea. Nos dice que no tiene instrucción, por lo tanto es analfabeto. Nos dice que es hijo de Pablo y de Bárbara, a qué se dedica y nos dice que está casado y que tiene 5 hijos. No nos dice con quién está casado, pero al menos nos va dando pistas. Nos da también la fecha de nacimiento. Aquí pone 30 de noviembre de 1881. Vemos, o ya hemos comprobado por el acta de nacimiento del registro civil, que ni nació el día 30, ni nació en noviembre, ni nació en 1881. Entonces, es un documento que, si bien es cierto que nos aporta información importante desde el punto de vista genealógico, no deja de ser una fuente secundaria y siempre había que validar estos datos con una fuente lo más cercana al origen posible, en este caso el acta de nacimiento o certificados de matrimonio.
Por poner también un poco en contexto de dónde va a pasar Andrés los siguientes años de su vida, la prisión central de San Miguel de los Reyes es este edificio que tenemos aquí, evidentemente con una fotografía actual, que se construye entre 1545 y 1546, perdón. Hasta 1835 se destina como un lugar de retiro, como un cenobio jerónimo, gracias a la bula obtenida por el duque de Calabria. Posteriormente, en 1835, tiene lugar la desamortización, se disuelve la comunidad jerónima y durante el sexenio revolucionario, debido al hacinamiento del presidio de San Agustín de Valencia, se convierte este edificio en un penal. Para ello, pues tiene lugar una serie mm, de trabajos de construcción, especialmente fortificaciones y trabajos de saneamiento, así como la habilitación de las estancias de los jerónimos para poder ser utilizadas como celdas. Al fin y al cabo estamos hablando de lo que empezó siendo un monasterio, tiene que terminar siendo reconstruido en prisión. En 1874 se declara presidio nacional y se utiliza principalmente para presos comunes y a partir de la Segunda República Española se empieza también a emplear para recluir a presos políticos. Y aquí es donde viene parte del problema porque se empieza también a dar un hacinamiento en este centro penitenciario. Estamos hablando de que antes de 1936, antes de la guerra, acogía entre 700 y 800 presos y a partir de 1939 este valor se duplica o se triplica en función de los años, llegando a alcanzar hasta 3.000 o más presos juntos en este centro. Podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen que he podido encontrar, la cantidad de presos que había en este edificio. Vale. A partir de este momento, bueno, voy a presentar una serie de documentos que he podido encontrar relativos a esta estancia de Andrés en prisión. El primero de ellos es una instrucción, es un informe del maestro de la prisión que pude encontrar también en el archivo del Reino de Valencia, relativo a la instrucción básica de Andrés. Y es que en aquellos años los reclusos debían ser sometidos a una instrucción básica y religiosa para poder redimir las penas por el trabajo, ¿no? Lo que se llamaría. En este caso, recordemos, Andrés entra en prisión en 1942, como se indica en este documento, contaba con 59 años de edad. Él entra en prisión ya con 56 años, sin haber recibido formación por su trabajo como agricultor. Por lo tanto, pues se le cataloga como analfabeto. Y así lo indica este documento. En la fotografía no se puede ver bien, pero he transcrito aquí el texto. Señor director, tenemos el honor de poner en conocimiento que el penado Andrés Herrero Peñalver, de 59 años de edad, matriculado en la escuela como analfabeto, presenta a juicio de los maestros que suscriben taras diversas que le imposibilitan el poder aprender los conocimientos que se exigen a los de su grupo, por lo que ruegan a vuestra señoría que, si lo estima pertinente, dé las órdenes oportunas para que pase informe médico con objeto de que se dé el dictamen correspondiente. Entonces, pues bueno, ya vemos que Andrés entra como analfabeto. En principio estaba forzado a recibir esta instrucción básica, pero finalmente ya tras unos años de ingreso en prisión lo dan oficialmente por analfabeto y no es necesario que reciba, queda exento de recibir esta instrucción. Otro documento que pude encontrar, esta vez lo pude encontrar en Pares, es un escrito del director del centro penitenciario de San Miguel de los Reyes, respondiendo a una solicitud del fiscal en el cual solicitaba el estado de algunos presos que se encontraban en esta prisión. Entre ellos estaba Andrés Herrero Peñalver y simplemente el director se limita a decir que efectivamente a fecha de 27 de agosto de 1942 Andrés Herrero Peñalver se encuentra recluido en esta prisión, extinguiendo una condena de 30 años. Incluso en este documento, a modo informativo, nos da el número del sumarísimo con el cual fue condenado. Esto también me permitió al final sacar otra documentación.
Unos meses después, el 17 de marzo de 1943, la pena de Andrés es revisada por la Comisión Central de Examen de Penas y a través de este documento de propuesta de conmutación, en el cual también vemos la resolución ministerial, tras la revisión de la pena, ya no es solo que no se le reduzca la pena, sino que se indica que debe extinguir íntegramente los 30 años de pena que le fueron impuestos en su día. Este documento me llamó mucho la atención porque justamente tenía otro documento que es el que voy a leer a continuación, firmado apenas 3 meses después de la ratificación de la pena. Estamos viendo aquí que estamos en el 17 de marzo del 43, y en Valencia, a 6 de mayo de 1943, Andrés eleva un escrito al director del centro penitenciario solicitando su puesta en libertad. Y aquí Andrés escribe: Ilustrísimo señor, Andrés Herrero Peñalver, recluso en esta prisión central de San Miguel de los Reyes, afecto al dormitorio de inválidos. Esto también nos da información, y aquí hago un pequeño paréntesis. En 1943, recordemos, Andrés ya era sexagenario, entonces ya no estaba con los presos comunes, o por así decirlo, sino que había sido ya trasladado a un módulo de asilamiento, que no de aislamiento, sino de asilamiento, en el cual se daba acogida a la gente más mayor que se encontraba en el centro. Bueno, sigo. Ante vuestra señoría comparece y respetuosamente expone que, teniendo necesidad de dirigir al excelentísimo señor capitán general de esta región instancia, elevando súplica de concesión del indulto particular de acuerdo con el decreto del 2 de marzo del corriente año, a vuestra señoría suplica dé por recibidas las referidas instancias que acompaño y ordene la tramitación reglamentaria que proceda en su derecho. ¿Vale? Eh, en esta carta, firmada 3 meses después, como decía, de la ratificación de su pena, Andrés solicita su puesta en libertad. Curiosamente, no he podido encontrar ningún motivo, pero el 23 de noviembre se le concede la libertad condicional y es finalmente puesto en libertad este mismo día. O sea, el 23 de noviembre se le pone en libertad. Sin embargo, no vuelve al Puente, sino que traslada su residencia a Moncada. Moncada es un municipio que también está cerca de Valencia. De hecho, está a 8 kilómetros de este centro penitenciario. Aquí, bueno, lo pude saber también porque Felicidad Herrero Herrero firma un documento aceptando hacerse cargo de Andrés, pero aquí lo que llama la atención es que Felicidad firma en calidad de hija. Y si vamos a los hijos de Andrés, vemos que se llamaban Pascuala, Julia, Basilia e Isabel. Es decir, ninguna de ellas se llamaba Felicidad. He podido preguntar, según a familiares, por fuentes orales, me han confirmado que no había nadie que se llamase Felicidad que fuese hija de Andrés. Sin embargo, tampoco me han podido decir qué grado de parentesco tenía con él. Muy probablemente se trataría de una sobrina que lo acogería en su casa, pero estoy ahora mismo también trabajando para intentar confirmar quién era Felicidad. Bueno, y también se le concede el indulto, finalmente también el 23 de septiembre de 1946, ante la ausencia de pruebas de la participación del solicitante en muertes, violaciones y demás hechos repugnantes que exceptúan el perdón concedido. Vale, hasta aquí el primer paso, ¿no?, de Andrés por prisión. Parece que aquí termina toda su historia en el centro penitenciario, pero estamos en el 23 de septiembre, nos remontamos unos meses atrás, y es que el 21 de febrero de 1946 es hallado un cadáver en la Cueva Ruz, y este cadáver pertenecía a Nicolás, alias el Sastre. No voy a dar apellidos porque, si bien es cierto que el hecho ocurrió hace ya tiempo, todavía es a nivel histórico reciente. Y parece ser que esta persona fue asesinada como represalia a que éste con anterioridad había denunciado a unos bandoleros facilitando su captura. Indica también que unos 15 días antes del hecho anteriormente citado, dos individuos no identificados y a los que se supone bandoleros, uno de ellos conocido por el veterinario, se entrevistaron con dos procesados. Estos dos procesados eran
por un lado Andrés y por otro Benito, que era un compañero suyo de la comisión gestora que había sido también condenado a 12 años de prisión. Parece ser que ellos dos pusieron en conocimiento de dichos individuos y a su requerimiento el paradero del sastre y que a raíz de ahí pues se le asesinó. No se indica tampoco en los documentos ni bajo qué circunstancias se le facilitó la información, si fueron coaccionados, si se lo dieron libremente. El caso es que por estos hechos se solicitan 12 años de prisión que finalmente quedan en 6. Y quedan en 6 precisamente porque, si bien es cierto que se indica que los procesados son responsables del mismo delito en la forma de auxilio, toda vez que dieron noticias por conducto más o menos directo a los autores del hecho, es decir, facilitaron información, se indica que no pueda darse por probado que tuviesen intención de que se causase la muerte, ni que sus noticias fuesen causa directa de dicha muerte. Es decir, vale, se admite que facilitaron información, pero ellos no tenían constancia de lo que se iba a hacer con esta información. Y por este motivo, pues se condena a 6 años de cárcel en lugar de a los 12 que se le solicitaban inicialmente. Además, también con posterioridad se solicita que por reincidencia se le suprima o quede cancelado el indulto que recibió posteriormente. Sin embargo, y por la fiscalía, el capitán indica que no procede la cancelación o la supresión de este indulto porque en el momento en el que se le concedió, a Andrés se le concedió el indulto en septiembre de 1946 y estos hechos ocurrieron en febrero del 46. Entonces Andrés no sabía que se le iba a conceder el indulto. El indulto se le concedió posteriormente y por lo tanto no ha lugar a la revocación de este indulto. Presentaré ahora rápidamente algunos documentos también que he podido encontrar de esta segunda estancia en prisión, porque Andrés es encarcelado nuevamente, en primer lugar en la prisión celular de San Agustín, y en el año 1949 es trasladado nuevamente a San Miguel de los Reyes. Como vemos en la nueva ficha de ingreso en prisión, donde indica que ingresa el 29 de agosto del 49 procedente de la prisión celular Plaza y nos da los mismos datos o datos muy similares a la ficha anterior. Con excepción, aquí sí que quiero mencionar que al menos el mes y el año de nacimiento son correctos, si bien el día no, por lo menos sí que se acerca más a la fecha real. Otro documento he podido encontrar también es un certificado de vacunación que no tendría más importancia si no fuese porque en este mismo documento el médico aprovecha y certifica que Andrés es inútil para el trabajo por su avanzada edad. Es decir, aquí entra Andrés ya con 67 años de edad perdón, aquí en este momento Andrés tiene ya 67 años y ya se le considera que no es apto para el trabajo. Sin embargo, veremos posteriormente que sí que llega a trabajar. Otro documento certifica la buena conducta que presentó durante su estancia en prisión y bueno, en este documento también se indica que puede pasar al tercer periodo de la condena y también pude llegar a saber por otro documento que también Andrés debió, digamos, sufrir algún tipo de percance porque requirió asistencia facultativa por una herida que finalmente no presentó mayores complicaciones. Simplemente tenemos aquí el informe de ingreso en enfermería y el informe de alta de apenas unos días después. Como decía, Andrés, pese a que estaba exento de trabajar, entre febrero y mayo de 1950 sí que ejerce como un trabajo voluntario como portero del botiquín, lo cual también le ayuda a redimir penas, días de condena. Finalmente, bueno, Andrés emite otro escrito en diciembre de 1949 en el que solicita un nuevo destino en el que pueda redimir la parte del tiempo de condena que le queda, que son 8 meses, y dado que está en el último tercio de su periodo, podría ya empezar a valorarse la libertad condicional. Por ello, también su hijo Luciano, en esta ocasión sí que es su hijo verdadero, su hijo legítimo, emite un escrito
en el que nos indica que le consta que ya puede aplicarse los beneficios de la libertad condicional y participa al director de la prisión, que se compromete a patrocinar, dar trabajo y tutela al referido interno durante el periodo de libertad. Es decir, en esta ocasión será Luciano el que se hace cargo de él y garantiza que él mismo hará vida honrada y laboriosa. Bueno, pues finalmente se le concede la libertad, el licenciamiento definitivo y la libertad sin destierro el 2 de octubre de 1951, como vemos en este documento, y Andrés es puesto en libertad un 15 de febrero de 1952 a los 69 años de edad. Con la desgracia de que finalmente apenas 10 meses pudo disfrutar de la libertad, porque el 23 de diciembre de ese mismo año, a los 70 años, sufre una hemorragia cerebral y fallece en la Cueva Ruz. Hasta aquí la vida de Andrés, que lamentablemente no pudo llegar a ver la clausura del centro penitenciario de San Miguel de los Reyes, el cual sigue abierto hasta el año 1966, y en este momento se cede su uso para la Diputación de Valencia y el ayuntamiento, el gobierno local también de la ciudad de Valencia. Y en estos momentos, en la actualidad, pues todavía se puede visitar como visita cultural, y alberga una biblioteca también de documentación histórica. Hasta aquí mi presentación y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por esta presentación. Bueno, pues llena de documentación, ¿no? Eh, y mucha investigación por tu parte, sin duda. Eh, qué interesante, ¿no? Porque siempre aquí en la CIG siempre estamos viendo, eh, bueno, pues genealogías, cosas, documentos que se remontan mucho tiempo atrás, y muchas veces dejamos pues toda esta historia, mm, bueno, pues que es más cercana, pero que también es sumamente importante y bueno, y muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tú aquí, ¿no? Has podido encontrar un montón de documentación que está en los archivos, que posiblemente pues no la has recibido por vía familiar, sino que la has tenido que ir a buscar a todos estos archivos. Y bueno, y es una muestra de cómo podemos encontrar bastante documentación, ¿no? También de lo que es más cercano en el tiempo, ¿no? Y muy interesante también, ¿no? Así que muchísimas gracias, Andrés. Perdón, Iván, muy interesante tu presentación de hoy. Muchas gracias. Mariano, Así y que al final, Verónica tiene una pregunta para hacerle a Iván. Entonces, si quieres, Verónica, Gracias, Andrés. Felicitaciones, Iván. Y la verdad es que me conmovió tu investigación y me pasa por la mente qué emociones viviste y qué te gustaría contarle a tu abuela. Porque la verdad es que uno sabe cosas, como en una oportunidad me tocó a mí, uno sabe ciertas cosas nomás de los ancestros, pero cuando uno va celebrando esta historia, ocurren muchas emociones. O sea, uno dice que ganas de haberle mostrado, haberle contado, o sea, yo creo que ya no era una persona, eh, o sea, él tenía un sentido de justicia, te fijas, de buscar y solucionar el estado en que estaba. ¿Qué emociones te pasaron? claro, a ver, en este sentido, Andrés en principio fue encarcelado simplemente por ejercer un cargo político, pues como ocurre en ciertas ciudades o en ciertos países. Uno ejerce un cargo político, viene una guerra y si está en el bando equivocado, pues sabe que hay que pagar las consecuencias. Pero bueno. En este sentido, pues claro, yo le oía la historia a mi abuela ya, o historia, tampoco historia, simplemente la anécdota, porque la única información que mi abuela tenía era que se llamaba Andrés
y que lo encarcelaron, pero ella incluso me decía, lo encarcelaron por ser el alcalde. Claro, entonces es lo que ocurre con las fuentes orales. Al final uno tiene que ver lo que es cierto, lo que no es cierto y lo que no se sabe, porque al final hay muchas cosas que con el tiempo terminan degenerando. A nivel de emociones, pues por supuesto, al final uno en cuanto empieza a encontrar documentos y ve, digamos, ciertas injusticias que se cometieron ya no solo por ser familiar mío, sino en general durante los años de la guerra, posguerra, igual que se cometieron anteriormente, pues uno siente cierta impotencia, ¿no? Cómo pueden al final romperle la vida a una persona simplemente por colaborar con la vida pública de su localidad. Consultando libros de actas, los documentos que firmaba Andrés eran cesiones de tierras, nombramiento del veterinario del pueblo, no eran documentos significativos, por así decirlo. Entonces, pues yo cuando le contaba toda la historia a mi abuela, pues ella sí que es cierto que se emociona y muchas veces me decía, porque mi abuelo falleció hace ya muchos años, de hecho era el abuelo de mi abuelo, ella siempre me dice, pues si tu abuelo hubiese podido saber toda esta historia, ¿cómo le hubiese gustado, ¿no? ¿Cómo le hubiese gustado llegar a conocer? Porque mi abuelo sí que conoció a Andrés. Entonces, y fue a cuidar de él incluso. Entonces, pues sí que tenían un vínculo emocional, por así decirlo, y familiar. Sí que es cierto, pues que al final, hoy por hoy, sigo teniendo familiares en esta zona de la Cueva Ruz, la Almeza, son las aldeas de Alpuente, algunos primos de mi abuelo que todavía viven y mi abuela les ha hecho llegar la historia y entonces pues en ese sentido pues sí que se han alegrado al conocer qué pasó de verdad. No No he tenemos levantado más, la mano, pero puedo no hacer un... tenemos más preguntas en el chat, pero entonces tú, Elizabeth, sigue, por favor. Ah, ok. No, Iván, quería felicitarte, sobre todo porque con tal cantidad de documentación, me gustó mucho que tu abuela le pueda contar ahora a los demás la historia de verdad basada en lo que tú pudiste investigar y todos estarán muy sorprendidos, pero no, bueno, todos conocemos a alguien que durante la época de la Guerra Civil Española fue encarcelado, murió y demás. O sea que me hizo recordar a una gran amiga mía cuyo suegro había sido detenido y era disque del mismo pueblo de Franco y entonces su esposa fue a buscar a Franco y a decirle que lo perdonaran, que eran del mismo pueblo y igual lo mataron. Así que Sí. felicitaciones, muy buena tu investigación. Gracias, muchas gracias. Sí que además, ahora que comentabas lo de que lo mataron, pude conseguir el acta de defunción porque falleció por causas naturales. Cuando la solicité me dijeron, si hubiese sido fusilado no te podríamos facilitar el archivo, habría que pedir otro tipo de permiso y demás. Pero al haber fallecido y no haber ninguna nota marginal que diga fue fusilado, sí que lo pude conseguir. Interesante esa parte, no la sabía, que si te mataron no te podías acercar a los Sí. documentos. Bueno, Al menos es lo que me dijeron, no sé. wow. Merceditas, tienes la mano levantada, sigue, Gracias, Merceditas, Andrés. porfa. Gracias. Felicitaciones, Iván. Muy emocionante. Estaba escuchando todo. Quité la cámara, pero estaba escuchando todo. Nos damos cuenta una vez más de la importancia del relato oral, de la historia oral y cómo se puede tirar del hilo. Siempre tienen una verdad esos relatos y a veces desvirtuados, ¿cierto? A veces, bueno, obviamente se va a ir pasando de generación en generación, se le van quitando cosas, a veces se le va agregando. Bueno, depende del caso, pero cómo uno puede tirar del hilo y llegar a conocer la verdad, llegar y buscar en las diferentes fuentes y llegar a tener el panorama completo. Y qué emocionante para la abuela, sí, yo también pensaba eso, lo mismo que Verónica. Qué emocionante de poder recibir la verdad, así con la investigación que tú realizaste, lo hiciste perfecto, así que muy bien, muchas gracias. El relato oral siempre
hay algo en el relato oral, eh, hay una verdad. Aunque esté desvirtuado, que esté agrandado, achicado, hay una verdad subyacente. Y qué bueno poder tirar el hilo y poder encontrarla. Me gustó mucho. Me llamó la atención también la doble numeración. Decía, ¿cómo? Y las puertas, la puerta al puente y la puerta, Sí, como cosas como muy curiosas. Lo encontré muy curioso. Pero sí, muy sí. buena tu presentación. Felicitaciones, Iván. Muchas gracias. Sí, a ver, a mí me llamó la atención también porque no me esperaba encontrar dos casas número 20. Yo, Sí, pues, estaba por hacer la foto a la primera casa, coger el coche e irme. claro. Pero me dio por dar otro paseo y me encontré la casa que entiendo que será la verdadera, porque la iglesia está detrás, entonces tiene Nunca he que ser visto esa. eso. Es primera vez que escucho de una doble numeración en la calle, en la misma calle. No, no sabía, Sí, no, no tengo sabía. pendiente preguntar en el Curioso, ayuntamiento si realmente es así o no, porque es a lo mejor curioso, son unas teorías que me estoy formando yo y que no son ciertas, pero pero al menos lo que encontraste, las sí, numeraciones. sí, Entonces, sí, sí. gracias, Iván, ha gracias, Ok. Iván. levantado la mano Felicitaciones. Pablo. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, señor. perfecto. Claro. Vale, gracias. Bueno, Iván, primero, es difícil decir que es una historia entretenida, porque en realidad es una historia bastante triste, pero el relato es fantástico. Muy buena la investigación, me encantó. Eh, a mí me tocó más o menos lo mismo, hice una investigación muy parecida con una persona que está, la historia oficial era que se había arrancado a América y finalmente terminé encontrando el juicio. Y te quería preguntar si efectivamente puedo dar por un alto porcentaje de cierto que al no encontrar una defunción es posible que lo hayan fusilado, porque el señor desapareció del mapa. O sea, tenía una sentencia de 15 años y después de los 15 años no apareció por ningún lado. Ahí está completamente perdido. Sí, es complicado de decirlo. A ver, es una de las opciones y más en aquella época en la que pues había gente de la que por un motivo u otro pues se dejaba de saber de ellos por completo. Entonces yo creo que sí, que podría ser una de las opciones, no lo podría decir con seguridad, pero a mí al menos la información que me dieron en Alpuente, en el ayuntamiento, cuando llamé para preguntar, fue que si había nota marginal que pusiese que había sido fusilado, no me podían dar el documento. Lo único que podría ser es quizá, eh, si se sabe de dónde era, podría preguntar allí, quizá en el registro civil podrían tener algo, pero no sé, no sabría decirlo tampoco. Vale, sí, este señor era de Aragón y era concejal también Mm. de su ayuntamiento y líder de un sindicato. Bueno, tenía todo en contra, no tenía por dónde Sí, salvarse, claramente. Vale, bueno, felicitaciones, Iván. Buenísima la charla. gracias, muchas gracias. Parque en el chat. Vanessa Mendoza desde Lima te manda un enhorabuena gigante por lo interesante y documentada investigación y por la generosidad de compartirla hoy. Muchas gracias y muchas saludes te deja ella. No veo más manos arriba, no veo Gracias. más preguntas en el chat, entonces Mariano, te cedo la palabra. Bueno, no. Yo, a mí como decía Mercedes, ¿no? Qué interesante el relato oral y el trasladar el relato oral a bueno, a algo documentado, ¿no? Un trabajo genealógico. Bueno, mientras hablaban nuestros amigos, eh, a mí me vino a la memoria cuántos casos parecidos hay, ¿no? No solo aquí en España a raíz de la guerra civil, sino en toda la historia, ¿no? Bueno, personas que acaban en la cárcel por cuestiones políticas, que, bueno, como decía Iván, no, su actuación no fue más allá eh, de cosas de poca importancia y sin embargo, bueno, pues me imagino yo que en aquella población, pues el consistorio entero acabó o fusilado como el alcalde o en la cárcel en una situación parecida a bueno, la de Andrés, sí, Andrés Herrero. Em, ¿Cómo esto?
tantas veces se repite, ¿no? O sea, al final, como decía Pablo, acaba siendo una historia triste, ¿no? Una vida Sí. un poco truncada absurdamente. Sí, sí que es cierto, pues que al final, sobre todo toda la zona republicana, toda la provincia de Valencia, por ejemplo, Comunidad Valenciana, hubo muchas localidades en las que toda la corporación municipal fue o encarcelada o fusilada. Entonces, sí que es cierto que mm, cuanto mayor es la relevancia del cargo, pues las opciones de terminar fusilado en este caso eran mayores. Pero sí, incluso en localidades pequeñas como puede ser Alpuente o La Yesa o Titaguas, toda la zona de las localidades que tenemos por allí, que al final son localidades de interior que sí que es cierto que tienen relevancia, pero a nivel político no son puntos determinantes, no son grandes capitales. Y aún así, pues tienen lugar represalias contra la gente de los gobiernos locales de allí. Bueno, ya que están todos un poquito tímidos hoy, será por lo que estamos estrenando secretario y que además hoy es ¿Qué? ponente. Entonces, están un poquito Normal. ahí medio angustiados. Ah, bueno, Mela ha levantado la mano. Con tu venia, Mela, voy a decirle dos También. palabras de enhorabuena, Iván, te felicito. La documentación maravillosa. Me uno un poquito al sentimiento que algunos han sentido de la dificultad que pudo haber tenido tu ancestro tocayo mío, pero es que es la realidad de la cotidianidad de más de la mitad de nuestros ancestros y más en esa época, ¿no? Entonces, lo que me gusta sobre todo es la maravilla de cómo lo has podido documentar para que la documentación sea la que casi que hable por sí sola y casi que cuente su propia historia. Podemos decir nosotros que pudo ser una vida triste o de pronto él fue un hombre muy alegre, no lo sabemos, pero lo que nos has mostrado es una cosa absolutamente increíble. Enhorabuena, un abrazo fortísimo y nos quedamos con Mela. Mela sigue y después Gracias. sigue Sí, Adriana González. Andrés, has dicho lo que yo quería decir y ahora ya se me fue. Has dicho exactamente lo que quería decir, que nos hemos quedado mudos por lo bien explicada que ha estado la historia, ordenada, clarísima, y sobre todo que cada vez el nudo en la garganta se hacía más grande. Pensar que es un pariente tan cercano, ¿no? Porque siempre, como decía Mariano, hablamos de gente de la época del rey Pepino, donde ya no cuentan tanto los sentimientos, en cambio en esta historia está tu abuela que te ha contado, está tu abuela que lo ha sentido todavía por el sentimiento del esposo, entonces como que el nudo en la garganta ha ido creciendo hasta el final y nos ha dejado a todos mudos. Creo que por eso ha sido el silencio, sobre todo. Enhorabuena, sí. muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, en este sentido sí que también es verdad que cuando estaba pensando en el tema, no es el típico tema que se suele traer a las IG, porque como decís, pues normalmente se suelen traer temas más lejanos en el tiempo, pero no sé, sinceramente la verdad es que me apetecía contar un poco la historia y hacerla pública. También es cierto que no es la típica historia que uno suele contar, ¿no? Siempre suele contar los familiares generales, los militares, Pero al final creo que a nivel genealógico toda historia tiene su importancia y ya sea una vida alegre, una vida triste, un agricultor o un noble, pues al final todo merece ser contado. En este sentido, pues tuve la suerte de que en el archivo del Reino de Valencia justamente se conservaba todo su expediente judicial con huellas dactilares, como hemos podido ver, pues de ahí he podido sacar muchísima información y otros documentos que que me he tenido que dejar fuera porque si no ya la charla se me iba. Pero sí. Muchas gracias. Gracias, Mela, y gracias, Iván. Y Nana, sigues, porfa. Pues yo quiero felicitar a Iván porque me pareció una charla eh, fuera de que te llega al corazón, es una charla que tuvo mucha esperanza, porque al final, finalmente, pues Andrés no murió en la cárcel, murió en su casa y es una charla que da esperanza.
algo que no le sucedió a muchas personas y la verdad es que como que me conmovió mucho. He leído muchas historias de la Guerra Civil Española, me interesa mucho el tema, entonces cuando tú lees libros y novelas o información y solamente ves que las personas que eran como Andrés, que era simplemente alguien que estaba en un consejo, pero pues que no era un líder, que no hizo muchas cosas, terminaban siempre fusiladas y ver que él logró, a pesar de todo, pues llegar y morir entre los suyos, pues es una historia de esperanza. Me pareció muy bonita, o sea, en el buen sentido de toda la historia, porque finalmente él terminó con los suyos lograron saber dónde estaba, cómo había muerto, etcétera, etcétera, que muchas personas en España aún hoy están buscando a esos desaparecidos, no solamente en España, en el mundo entero, incluyendo Colombia. Entonces, te quería felicitar, muy linda la historia, en ese buen sentido, insisto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, al final es cierto que puede verse como una historia triste, puede verse como una historia alegre. Al final, pues lo que dices, al final Andrés falleció en libertad y si uno revisa la presentación, pues al final dentro de lo que podría haber sido, porque Andrés inicialmente lo condenaron a 30 años y luego la segunda vez a 12. Hubiesen sido un total de 42 años. Ingresando en prisión con 56, hubiese salido de la cárcel con 100. Ya no hubiese salido. O sea que dentro de lo que cabe, con la primera puesta en libertad condicional y la segunda reducción de condena, pues pudo salir a una edad que todavía le permitió disfrutar unos meses fuera. Es cierto. Oye, ¿cuántos años llegó a cumplir al final entre uno y otra? Estuvo alrededor de 9 años, más o menos. Bueno, eso Sí, son unos cuantos. La primera besito. fueron alrededor de 6, la segunda 3 largos, sí, 9, 10. Caray. Son años, al final son años. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esto es una primera parte de algo más que va a venir, porque a mí me ha quedado la intriga de esa, ¿cómo se llamaba? De felicidad. Milagros, esa sobrina que dices tú que Felicidad, sí. ¿eh? ¿Cómo se? Felicidad. Felicidad. Me ha quedado la intriga de quién era esta chica, ¿no? En ello estoy yo también, porque a mí mi abuela me dijo, hija no era, quizá era una sobrina, pero claro, ahora falta rebuscar en los censos y a ver quién sabe algo de ella. Pero claro, también ir al censo sin tener ningún dato, porque es Felicidad Herrero Herrero. Justo en esas No, si era zonas. una sobrina. ¿Cómo, Sobrina. perdón? Sobrina segunda. Podría ser también. O sea, Juan, al en el final. chat te hacen una pregunta de Jaime. Jaime te pregunta, dice, buenas noches, tardes. Yo tengo una pregunta. La mujer que firmó y se hizo pasar como hija, ¿qué se logra saber de ella? Que es una muy buena pregunta. Es buena pregunta, la verdad que sí. No sé nada de ella directamente. Lo único que sé es que no era su hija tal y como decía ser. Se haría pasar por su hija para que dejasen a Andrés quedarse en su casa. Pero no he podido todavía establecer el grado de parentesco que tenía. Lo dicho, pues por apellidos, además, si se llamaba Felicidad Herrero Herrero, podría haber pasado por su hija, por los apellidos. Pero ahora te falta también saber si eran los apellidos de verdad o simplemente firmo así, porque también podría haber sido. Es complicado. Ahí tendría que irme a ver de los hermanos de Andrés que figuraran en el censo del 89, de los 6, ver qué hijos tuvieron cada uno de ellos y si coincide que alguno de ellos se llama Felicidad. Claro, podía haber sido nieta. Claro. Entonces, pues claro, Andrés era el pequeño de 6, entonces me quedan todavía 5 hermanos para buscar en los censos. Ya tengo trabajo para la visita de Navidades.
Pues nos cuentas, Sí, sí. ¿te aparece felicidad? Esperemos que sí, en algún momento tiene que aparecer. Parece nos haces otra charla de la Sí, historia sí, de sí. felicidad. Felicidad, la sobrina de Andrés. Una pregunta ahora a Mariano respecto a las charlas del 4 y 5 de noviembre. ¿Tú envías unos links para entrar a eso? Bueno, van a estar en la propia web. Me lo voy a Ah, poner aquí en el chat. Ahí está la web del encuentro. En el menú sale el programa. ajá. Y bueno, y ahí en el programa, pues ahora en estos días aparecerán unos botones para ir directamente a la charla. ¿Mm? Ah, bueno. Vamos a Ok. tener dos salas simultáneas y este año tendremos también otra sala de, bueno, pues para que la gente que asiste, pues si quiere contactar con alguien, cambiar alguna impresión, pues pueda hacerlo en esa sala, no sé cómo llamarla, de encuentro, Una sala de café. en el bar, sala y café. Ok. Así que ahí estarán, en la web estarán todos los botones que te lleven directamente Ok. de una a otra. Y bueno, y ahí está el programa, las charlas y los ponentes. Yo creo que va a estar interesante. Seguro que sí. Así que bueno, no sé si tenemos más preguntas, alguna cosa más para Iván. Mira, Mariano, en el chat, pues no más, además de un par de felicitaciones más para Iván, no hay más preguntas y tampoco tenemos más manos arriba, entonces digamos que está a disposición ya tuya y de la organización. Bueno, pues entonces darte, Iván, las gracias. Eh, bueno, antes de irnos, a pesar de que hemos puesto ahí el enlace en la web y todo, que bueno, que no dejen de apuntar en la agenda el 4 y 5 de noviembre, ya quedan unos pocos días. Y o sea, no es este fin de semana, sino el siguiente. Y tendremos ahí el segundo encuentro iberoamericano de genealogía e historia, va a estar interesante y bueno, yo creo que no se lo deben perder. Y con esto terminamos el año 2023 de charlas de la CIGE. Tendremos aún alguna actividad, tendremos seguramente, bueno, por supuesto el encuentro que hemos hablado antes y alguna otra cosa y por supuesto luego en diciembre tendremos nuestra ya clásica y entretenida tertulia navideña. Así que no, aunque se acaban las charlas, no se acaban las actividades y creo que tenemos que verlo con Mercedes, pero creo que el año 2024 viene nutrido de charlas. Vamos a tener también unas cuantas y seguro que van a estar muy interesantes. Así que muchísimas gracias, Iván, por Muchas gracias. esta presentación, esta charla de tu ancestro, esta historia al final emotiva, ¿no? Porque estas historias, como decía Mela, más cercanas en el tiempo, también producen más emoción, ¿no? Eh, Así que muchísimas gracias y, y bueno, y nos seguimos viendo en las actividades que nos quedan aún en este año 2023. Por Iván, supuesto. ¿Sí? le tomé cariño a Andrés. Ah, sí.
Le tomé cariño de conocer todas Sí. sus peripecias. Al final uno empatiza, es que Sí, sí. sí, sí. Gracias. Muy Muchas hermosa la gracias. charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Hasta Iván. luego. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Quería contarte, Mariano, si me regalas un minutico y Nana, si te quedaras un Sí, segundo. sí. No sé si Adriana me alcanzó a oír, pero bueno, no importa.